vamos a estar hablando de todo un poquito y además hoy te comentaba otro de los temas que vamos a estar charlando en un ratito, ya en unos segunditos nada más porque está con nosotros Eliana Rossi. Vamos a hablar de la escucha activa para una comunicación efectiva. Eso lo he adelantado hoy y es buenísimo este tema porque aprender a comunicarnos, aprender a realmente hacerlo de manera eficiente y de que realmente se pueda entender nuestro mensaje como queremos, es todo un arte y hay determinados tips que podemos ir implementando en nuestra vida. Este espacio de conversaciones conscientes es auspiciado por Agua Marina Joyería, porque sabemos lo importante que es elegir una joya, invertir en tus gustos o en un regalo especial, es que te ofrecen joyería de calidad con asesoramiento profesional. Agua Marina Joyería tiene más de 13 años siendo la joyería que eligen todos los federadenses y te espera en Paraná 569. Y ya estamos con Eliana en esta mañana. ¿Cómo te va, Eli? Muy buenos días. ¿Cómo viene todo? Hola Vanina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu espacio. Un Gracias. placer estar acá nuevamente. Qué lindo tema que hemos traído para esta mañana, impresionante, ¿no? Es como una creo que de las bases, lo que es la comunicación, no solamente lo que podemos expresar, sino también la comunicación interna, pero son eh, fundamental. Y muchas veces nos pasa que querer comunicar, a veces no lo hacemos de la manera más eficiente o que se pueda llegar a entender. ¿Cómo podemos empezar a pulirnos en ese aspecto? Bueno, somos seres sociales que estamos en constante relación con otros. Entonces poder lograr esto que vos decís, comunicarnos con otros, entendernos con el otro, nos es sumamente importante. Estamos en constante contacto con otras personas, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, personal, y queremos lograr que el otro nos entienda y queremos compartir un mensaje y que llegue de forma clara, que sea comprensible. Entonces a eso apunta la comunicación cuando hablamos de una comunicación que sea efectiva, ¿sí? Que Ujú, logre aquello que queremos lograr, que es entendernos con la otra persona. ujú. ¿Cómo podemos, cómo sería, por ejemplo, las cuestiones que interfieren en lo que estamos acostumbrados a hacer y no sería efectivo? Cuando no es efectivo, cuando no logramos lo que queremos, que es comprendernos, entendernos. Y para eso hay cuestiones que la atraviesan y que es importante charlarlas para poder darnos cuenta de aquello que quizás nos está dificultando la comunicación en cualquier ámbito o espacio. En una conversación tenemos dos elementos. Por un lado está el hablar y por el otro lado está el escuchar. Mm. Y seguramente es más fácil el primero, Sí, ¿sí? el, Hablar, ¿sí? Nos sale más fácil ni hablar en aquellos casos en los que hay personalidades un poco más extrovertidas. ujú, Pero ¿qué nos pasa cuando estamos en el rol de la escucha? ¿Sí? ujú, Que es parte constante también en un ida y vuelta de una conversación. ujú. Y ahí es donde podemos enfocarnos un poquito para poder lograr esa otra mitad de la conversación de manera tal que también contribuya a eso que queremos, que es entendernos con el otro. Mm. Cuando hablamos de escuchar, es importante hablar de escucha activa. ¿Por qué hacemos esta distinción como una acción que es activa? Porque el escuchar no implica solamente oír como un acto fisiológico, que es una función que podríamos decir pasiva. Yo estoy acá y estoy oyendo, ¿sí?, un vehículo transitar enfrente. Ujú. Eso es una actitud pasiva que tiene que ver con los sentidos, ¿sí?, con el uso de nuestros sentidos de manera fisiológica. Mientras que en la escucha, además de oír, estamos sumando un carácter interpretativo. ¿Por qué? Porque aquello que estamos oyendo de el mensaje que nos está transmitiendo otra persona, le vamos a estar dando interpretación. Ujú. Y allí está el punto a trabajar en cómo interpretamos lo que el otro nos trae. Es muy Y común que a sí. veces haya desentendimientos. ¿Por qué? Porque entendimos que nos quiso decir tal cosa y al no chequear el mensaje nos quedamos en lo que interpretamos. Ujú. Y Y cada uno interpreta de acuerdo a cada uno, de acuerdo al conocimiento que tiene uno, de acuerdo a cómo es uno, es que toma las cosas o interpreta, ¿no?
totalmente nuestras propias creencias, nuestros Ujú. propios juicios sobre quién nos está comunicando, Ah, ¿sí? también. También, quizás te ha pasado alguna vez que alguien te está contando y vos ya estás anticipando mentalmente, ah, sí, pero seguro que está diciendo esto porque tal cosa. Claro. Ahí no estoy haciendo una escucha activa. ¿Por qué? Porque me estoy quedando en mi propio diálogo interno sobre lo que el otro está trayendo. Ujú. Entonces, ¿qué es escuchar activamente? Es poner de nosotros en una acción que no es para nada pasiva. ¿Por qué? Porque requiere atención, requiere disposición corporal para que el otro se sienta escuchado. ¿Qué nos pasa? Traigo ejemplos para poder entender lo que Ujú. quiero transmitir. ¿Qué nos pasa cuando le estamos contando algo a otra persona y esa persona está inclinada hacia abajo con el celular? ¿Nos sentimos escuchados? Claro. No, seguramente no. Entonces, la disposición corporal, y esto me refiero con esto a el eje corporal, hacia dónde tengo dirigido mi cuerpo cuando otra persona me está hablando, Ujú. hacia dónde tengo dirigida la mirada cuando otra persona me está hablando. Ujú. ¿Sí? El sostener la mirada con el otro también hace a una escucha activa. Y además también la empatía, cuando estoy percibiendo el mensaje que otro me trae, ¿desde qué lugar lo hago? Mm. Estoy tratando de eh, entender que quizás ese mensaje está atravesado por determinada emocionalidad Ujú. y que viene desde allí. Esto solo poniendo empatía, poniéndome en el lugar de tratar de comprender a la otra persona, puedo lograr hacer una escucha activa despegada de mis propios juicios sobre eso. Y de las propias emociones, ¿no? Porque supongamos que no estás de acuerdo, tenés otro punto de vista. Sí, Y ahí entramos en este terreno de tener la razón o de ya no escucharlo desde ese lugar más de observador. Eso por un lado, y lo otro que decías también de la emoción, cuando quizás en un momento la persona te puede llegar a estar comunicando con esto, con la emocionalidad que trae, y poder ponerte en lugar de observador te permite poder verlo, si no es como que te toma la emoción. es muy probable que te tome la emoción. ¿Por qué? Porque si te apropias de esa emocionalidad que el otro trae, va a generar lo mismo en Mm. vos. Entonces, lograr abstraernos para escuchar al otro sin interferencias de nuestro diálogo interno, sin interferencias de juicios que van a hacer que se desarrollen en nosotros otras emociones Ujú. y que van a interferir, lógicamente. ¿Cómo hacemos con el momento de esto de la diferencia y querer tener la razón? Bueno, hay una frase que dice, ¿querés tener paz o querés tener razón? Porque ¿qué estamos Claro, buscando cuando queremos tener la razón? ¿Qué crees vos que estamos buscando? claro. Como sentirse bien uno. Sentirte bien vos, decir gané, dar Claro. lugar a yo acá. eh, Todas cuestiones del ego. Todas cuestiones del ego, que para nada tienen que ver con una escucha empática del otro. Y además que no es constructivo, porque podés llegar a terminar con discusiones, podés llegar a terminar mal, o mismo te podés llegar a cerrar y decir, no, bueno, esta persona no hablo más. O sea que Exactamente. no trae nada productivo en ese sentido. No trae nada productivo porque no va a favorecer esa relación, ese vínculo comunicacional. Ujú. ¿Sí? Entonces, recibir el mensaje del otro que va a implicar además, como decíamos, nuestra corporalidad. Hay cuestiones que tienen que ver con esto que vos traías de la emoción, por ejemplo, que es eh, la comunicación verbal y lo no verbal. Si yo me Ujú. quedo en lo no verbal y genero un juicio sobre eso, Ujú. ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a responder en base a eso. Entonces, em, también es importante entender que no es lo mismo accionar que reaccionar. Cuando el otro trae un mensaje, Ujú. puedo conscientemente accionar para responder, que es distinto a una reacción, donde ahí lo que está predominando es la emoción que se generó. ¿Se Ujú. entiende? ¿Y cómo hacemos para ir detenernos en ese momento? ¿Cómo hacemos? Estando conscientes
en el momento en el que estamos, Ujú. ¿sí? Y prestando atención plena al otro. Si yo vuelvo a mí, me voy Ahí, a quedar sí. en lo que me está pasando a mí. Ujú. Si yo quiero entender al otro, me tengo que disponer a entenderlo, ¿sí? Sin juicios. Ujú. Exactamente, sin Claro, juicios. tomar desde ese lugar para poder realmente comprender qué es lo que me está queriendo decir. ¿Qué? Sí, Esto es y aplicable a todo, ¿no? Porque esto lo aplicas, esta comunicación la aplicas en tu entorno familiar, en tu pareja, en tus amigos, en el ámbito del laburo. Es decir, es algo que uno lo va a ir practicando y lo va a ir llevando en los diferentes ámbitos. totalmente, nos comunicamos en diferentes espacios y en cualquiera de ellos vamos a estar llevando nuestra forma de comunicarnos. Ujú. Entonces, poder ejercitar la escucha de forma activa, poder ejercitar el guardar silencio mientras el otro está hablando, Ujú. no anticipar respuestas. ¿Te pasó alguna vez de que estés hablando y alguien te respondió antes de que termines? Ah, sí. Bueno, Claro, no escuchar, ¿por qué escuchar. sucede eso? Porque la otra persona, en vez de estar en la escucha tuya, estaba ya formulando la respuesta de lo que te iba a decir, al punto tal de que se anticipó a tu cierre. ¿Sí? Ujú. Sí, tal cual. Entonces, los tiempos también y los espacios para que una parte se exprese y la otra se dedique a escuchar activamente, Ujú. también hacen a que esa comunicación permita lograr aquello que queremos lograr, que es entendernos con el otro. Ujú. Y también vienen tips como para decir, bueno, de qué manera puedo decir, bueno, comunicar no estoy de acuerdo, comunicar no me gusta, comunicar, sabes que no, viste que a veces en este ejercicio de ir comunicando lo que realmente nos pasa. ¿De qué manera, o hay, si hay alguna forma o fórmula, digamos, de que lo podemos hacer para poder empezar a implementar esta comunicación de decir, bueno, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? A veces cuesta. Bueno, eso tiene que ver con el estar de acuerdo o no estar de acuerdo y poder ponerlo en Claro, palabras. poner en palabras. Tiene que ver con animarme a hacer las declaraciones que quiero hacer. Declarar, estoy de acuerdo con vos o no estoy de acuerdo con vos, sabiendo que quizás eso va a generar una diferencia con el otro, Ujú. pero entendiendo que es parte del lenguaje. Claro. Sí, Porque si no es como, bueno, le doy la razón, fin. Pero claro. no es como... No solo dar la razón por sin por- sentido, claro, sino que quizás alguna vez querramos manifestar y declarar que no estamos de acuerdo con algo. ¿Para qué? Para sentirnos bien cuando nos comunicamos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la coherencia. Si yo estoy diciendo que sí estoy de acuerdo cuando no lo estoy, ¿cómo me voy a sentir? claro. Incómodo. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre el lenguaje, lo que estoy diciendo en palabras, y la emocionalidad que voy a estar atravesando cuando estoy diciendo algo que no es lo que quiero. Exacto. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir cómodos comunicándonos? Cuando lo que decimos a través del lenguaje, la corporalidad que estamos utilizando para expresar eso, que es más Ujú. importante de lo que creemos, ahora Ujú. vamos a entrar un poquito en ese tema, eh, y la emocionalidad que estamos atravesando están en correlación. Allí hay coherencia, entonces Mm. nos vamos a sentir bien en ese diálogo. Ujú. Y ¿Sí? creo que es como ir sembrando semillas respecto de empezar a comunicar de a poco, vas comunicando tu sentir, lo que a vos te parece, lo que sí, lo que no. En esos pequeños detalles, ¿no? De ir diciendo, bueno, sí, no estoy de acuerdo. Es como dar un paso más, me parece. Porque a Dar un veces después está este tema, ¿no? De decir, no poder poner límites, no poder comunicarlos y un montón de cosas que se disparan. Un montón de cosas que se disparan cuando no estoy siendo coherente conmigo mismo, que es el primer paso para lograr una comunicación donde yo me sienta bien. Y Ujú. después, para facilitar la comunicación con otros, es donde puedo tener en cuenta las otras cuestiones que hacen a la comunicación. Desde el habla, si el otro me está haciendo un pedido, chequear, ¿me estás pidiendo algo? Ah, En vez de mira. interpretar, me reclamó. ¿Sí? Entonces no es lo mismo un pedido que un reclamo, no es lo mismo una declaración de, por ejemplo, de no,
que desde mi observador debo entender que el otro tiene derecho a decir que no. Entonces, eh, poder hablar entendiendo que los actos lingüísticos tienen un sentido y que si tenemos dudas sobre el sentido podemos chequearlo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Me Sí. estás queriendo decir tal cosa? Claro, porque si no te quedas con lo que vos interpretaste y capaz que no era y después decís, no, pero tal cosa, no, pero yo te dije todo, no, pero es que no. Entonces Bueno, como, ¿y qué pasa cuando nos quedamos dando vuelta con algo que entendimos de una determinada manera y no lo chequeamos? Va a haber ruido claro, ahí, ¿sí? exacto. Un ruido mental que se puede evitar chequeando, ¿sí? O lo que se llama en el lenguaje parafraseando lo que el otro me trae. Vos, con Ujú. estas palabras, y repetir incluso el mensaje, cuando decís tal cosa, me estás queriendo decir que, ¿sí? Y chequearlo. El chequeo nos permite continuar con esa conversación de forma clara, sin Ujú. que nos quedemos en una interpretación que puede estar equivocada con respecto a lo que el otro me quería traer. Ujú. Así que esto, ponerlo en palabras, es algo que también lo había implementado y como que te da esa pausa y te baja un poco, ¿no? Te trae un poco más a la conversación. Es como decís, después se puede continuar. Pero lo tuve que comprender y ponerlo en práctica, de decir, bueno, esto del chequeo y lo pongo el pensamiento en palabras, así, específico. Lo pongo en palabras, confirmo y Ujú. continúo sin quedarme en el diálogo interno. Cuando Claro. estoy en mi diálogo interno, ¿qué pasa? Que a veces estamos hablando con alguien y en realidad estamos pensando otra cosa, no estamos prestando la atención suficiente, Ujú. nos estamos quedando en esa conversación. Ujú. Por un lado está la conversación externa, la que se pone en palabras, y por otro lado está la conversación interna. Uy, ese es ¿Sí? un temón para hablar después también. Cómo nos hablamos internamente. Y encima es mucho, es mucho lo que nos hablamos internamente, ¿no? La mayor parte del tiempo y además de la comunicación, pero también es un súper tema para hablar. Y en cuanto a la corporalidad, entonces, ¿qué aconsejas entonces al momento de estar más receptivos? Bueno, con respecto a la corporalidad, hay que tener en cuenta que en una conversación tenemos un 7% que es el lenguaje verbal, ¿A un las siete por palabras, ciento un 7%. Ah, nada. Esto deviene de Albert Maravian, que es un investigador sobre el lenguaje corporal, que de acuerdo a su investigación llega a la conclusión de que solo el 7% tiene que ver con lo que decimos, con las palabras. El 93% restante está relacionado con eh, lo que es paraverbal, es decir, el tono de voz que utilizo, el volumen de voz, cómo nos sentimos cuando alguien empieza a subir el volumen, Ujú. el ritmo, cómo yo puedo lograr entenderme mejor con el otro, adaptándome al ritmo de velocidad de la conversación del otro. Hay personas que hablan más velozmente y hay personas que hablan de forma más lenta. Ujú. Entonces, ¿cómo facilito la conversación amoldándome al ritmo del otro? ¿Sí? Y lo corporal. ¿Qué implica lo corporal? La atención del eje vertical, nuestra espalda dirigida hacia la persona que queremos escuchar de forma activa. Nuestros gestos también hablan. Nuestra mirada, si se sostiene o no se sostiene, también habla. Ujú. Entonces, esos otros elementos no verbales que hacen al 93% de la comunicación son los que en definitiva priorizan por sobre el mensaje. Ujú. Esto de estar de brazos cruzados o de piernas Los cruzadas, brazos bueno, todo eso. cruzados, ¿de qué hablan? De una actitud no receptiva, Ujú. ¿sí? Entonces, hay, Hay un digamos, montón. información sobre cómo podemos estar o facilitar una comunicación, facilitar que estamos abiertos a esa comunicación desde nuestra corporalidad. Ujú. Qué importante es sostenerse en el cuerpo cada vez que uno comunica. Sostenerse en el cuerpo Ujú. nos va incluso hasta influir en la seguridad con que transmitimos un mensaje. Ujú. Y se ve mucho, por ejemplo, si prestamos atención a la espalda, Sí, ¿sí? los hombros es como no, si estoy encorvada y querés comunicar desde ese lugar, Claro, no. desde el eje de la espalda, desde el eje de inclinación.
Si quiero acercarme emocionalmente a la otra persona, me puedo inclinar levemente, sin invadir espacios, por supuesto, pero una pequeña inclinación hacia adelante demuestra interés. Ujú. Una pequeña inclinación hacia atrás y brazos cruzados va a demostrar, por ejemplo, desinterés. Que lo hacemos automático, ¿no? No nos En, damos cuenta, pero si nos ponemos a prestar atención a cómo nos movemos en las conversaciones, estos gestos están presentes. Nos movemos inconscientemente en función de los diálogos internos que estamos teniendo sobre esa conversación. Mm, Por eso es tan importante dejar de lado el diálogo interno para dedicarnos exclusivamente a la escucha ujú. y que no haya ahí una interferencia para poder facilitar la comunicación, que es lo que estamos queriendo lograr, ¿no? Además te da ventajas, siempre que hay como consejos que tienen que ver con esto de cómo convencer al otro, persuadir al otro respecto de tu mensaje, vos lo querés convencerlo de algo, uno de los primeros consejos es escuchar atentamente cómo te habla primero y después vos con eso trabajás. Totalmente, porque convengamos que eso es lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Quizás la otra persona no tenga estos conocimientos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el otro se sienta cómodo en esta conversación? Si es, por ejemplo, un negocio, Ujú. yo necesito que el cliente esté cómodo porque me interesa cerrar esta venta. Sí. Entonces, ¿cómo logro eso? Primero observando a la otra persona y un modo de, digamos, facilitar la comodidad del otro es replicar sus posturas. Por ejemplo, si la otra persona se inclina, podemos sutilmente Ujú. imitar los gestos, porque eso va a hacer que se genere familiaridad en esa conversación. Entonces, eh, se aliviana el diálogo y a los efectos de, por ejemplo, la toma de decisiones en una mesa de una negociación, Ujú. es importante que estemos lo más cómodos posibles. Ujú. ¿Por qué? Porque esa comodidad da más apertura a buscar un punto de acuerdo para poder cerrar un negocio. Si estamos incómodos, cerrados, con ganas de irnos, Ujú. seguramente hay menos posibilidades de que ese negocio se cierre. Pienso en esto, cómo influye, ¿no? En esto que traes de, de esto, que uno no lo ve, que lo percibe como energético de la persona, cómo influye finalmente en lo que se habla y en lo que se termina cerrando. Que uno por ahí no le presta mucha atención a eso. Es que quizás no sabemos, Ujú. no conocemos, entonces por eso no podemos aprovechar los beneficios de tener cierta información que nos va a facilitar entendernos con los demás. Ujú, totalmente. Por último, preguntar, ¿cómo podemos, en los casos, yo estaba pensando en el caso de las parejas, ¿viste cuando ya se van como a un nivel que vos decís, bueno, o sea, la discusión arrancó y hay un tema que a veces pasa que cuesta parar, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría Siendo, poner un sí, alto ahí? y siendo consciente, sabemos que si en una conversación, eh, primero si somos buenos observadores y notamos que el otro está atravesando una emocionalidad de enojo, por Ujú. ejemplo, y si yo soy consciente de eso, ¿qué puedo hacer? No sumarme, Bien. ¿sí? No Claro, no, subirme, claro. no subirme a esa carrera que va a ir acelerando. Al contrario, dar espacio a que la otra parte pueda expresarse, pueda liberar esa emocionalidad. Sabemos que las emociones son de aparición espontánea, pero de duración muy corta. Entonces, una emoción, por ejemplo, de enojo que aparece en un determinado momento, no se va a sostener una hora, se va a sostener segundos. Ujú. Si damos espacio para que lo pueda gestionar, ¿sí? Vamos a estar contribuyendo a no ir en escalada, Bien. ¿sí? Entonces, siendo buenos observadores, podemos evitar subirnos. Y además, después está lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Primero, poder tener la capacidad de reconocer que en nosotros estamos identificando determinada emoción de enojo. Si yo reconozco eso, Ujú. puedo decir, a ver, en este momento estoy enojado. Ponerlo en palabras. Prefiero ponerlo en Sí, palabras ponerlo en palabras. y prefiero esperar y continuar hablando luego, porque en este momento estoy enojado, ¿sí? Es que nada bueno sale cuando estás así emocional, ¿no? Es como
tener que esperar a que la emoción pase. Esperar un ratito. Sí. Las emociones son, como decía, espontáneas pero de duración muy breve, que es algo totalmente diferente a un estado emocional cuya prolongación es distinta. Las Ujú. emociones, así como aparecen de forma repentina y espontánea, desaparecen luego de un pequeño tiempo. Pero hay que Mm, darnos tiempo a gestionarlas. Las propias, si las podemos reconocer primero. Y si mm, tenemos desarrollado un grado de inteligencia emocional suficiente como para identificar en el otro que lo que me está trayendo está viniendo atravesado por una emocionalidad, ujú. bueno, dar el espacio para que el otro lo gestione y después recién continuar. Claro, exacto. Y Sí, también es fundamental al momento de tomar decisiones. Viste que siempre te dicen, o sea, cuando estás así atravesado por la emoción, o cuando dicen meditas con la almohada es porque bajás un poco esa emoción y después sí tomar la decisión. claro, las emociones son totalmente naturales, aparecen varias y diferentes a lo largo del día de cualquier persona, pero es importante que podamos reconocerlas y saber que en este momento estoy en esta emoción, ¿sí? Entonces quizás no es el mejor momento para hablar, quizás no es el mejor momento para tomar una decisión como vos decís, Ujú. y lo puedo posponer. A lo mejor dentro de una hora ya puedo accionar de manera distinta y no reaccionar por la emoción que me está atravesando. Totalmente. Eli, te agradezco un montón. ¿Algo más que deseas agregar? Porque ¿sabes? Tenemos tantos de este tema, ese es un montón, pero está buenísimo poder ir implementándolo. Esto es muy práctico y uno lo puede ir chequeando en su día a día para poder justamente esto, ¿no? Tener las comunicaciones y que generar climas donde realmente se pueda suceder aquello que querés y también en casa que clime es el lugar de más de armonía y poder aprender a esas situaciones difíciles, que esas son las que más prácticas y más desafiantes son para nosotros, y ir de alguna manera aprendiéndonos, conociéndonos y acompañándonos. Es un camino hermoso, el del autoconocimiento primero, ¿sí? Ujú, Y el de poder acompañar a otros también y poder gestionar vínculos armoniosos, como vos decís. ujú. Y algo que es importante destacar que la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. Así que si aprendemos a conversar, vamos a tener buenas relaciones. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. A vos. 11 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Elena Rossi con nosotros, gente con todos estos datazos que nos trajo sobre cómo comunicarnos de manera más efectiva, más asertivas. Ya vamos a hablar de la comunicación interna también, para poner en práctica absolutamente todos estos datos que nos ha brindado. Un espacio de conversaciones consciente que fue auspiciado por Agua Marina Joyería, porque sabemos lo importante que es elegir una joya, invertir también en tus gustos o en un regalo especial es que te ofrecen joyería de calidad con asesoramiento profesional. Agua Marina Joyería tiene más de 13 años siendo la joyería que eligen todos los federaenses.